Hola a todos y sean bienvenidos a un video más en este canal. Hoy estaremos visitando las perlas de Venecia, como su Plaza San Marcos, su famoso Puente Rialto y el histórico Puente de los Suspiros. Venecia es un lugar único, cargado de historia y a la vez de leyendas. Visitar sus canales, caminar por sus estrechas calles, cruzar sus puentes o visitar la única plaza de la ciudad, la Plaza de San Marcos. Hoy vamos a conocer un poco más de esta plaza, de sus puentes más famosos, vamos a conocer un poco más de la historia y las curiosidades de esta hermosa ciudad. Para nosotros, el viaje a Venecia ha sido una experiencia única, inolvidable e incluso mágica. En esta ciudad todo sucede junto al agua, un elemento que le confiere un carácter distintivo y modela su particular fisionomía. Por eso, no es de extrañar que en el sistema de canales más famosos del mundo, los puentes tengan una importancia especial, además de ofrecer unas vistas espectaculares de la ciudad y ser clave desde el punto de vista funcional. El primero y más importante, el Puente de Rialto, el más antiguo de los 4 puentes de Venecia que cruzan el Gran Canal y probablemente el más famoso de la ciudad. La primera construcción que cruzó el Gran Canal fue un puente flotante, construido en 1181. Se llamó Ponte de la Moneta. La evolución y la importancia del mercado de Rialto en la orilla oriental del canal aumentó el tráfico fluvial considerablemente cerca del puente flotante. Por ello, fue reemplazado alrededor del 1250 por un puente de madera. El puente de Rialto fue quemado parcialmente durante la revuelta en 1310. En 1444 se derrumbó por el peso de la multitud que se congregó para ver un desfile náutico, no siendo reconstruido otra vez hasta 1524, fecha en que volvió a derrumbarse. La idea de una reconstrucción en piedra fue por primera vez propuesta en 1503. La ciudad de Venecia, con muchos siglos de historia y a su espalda una arquitectura maravillosa, es un auténtico monumento al aire libre. Muy cerca de la famosa Plaza de San Marcos, en el corazón de la ciudad, se encuentra el Puente de los Suspiros, uno de los lugares más bellos y parada imprescindible en la visita a la ciudad de los canales. El Puente de los Suspiros es de estilo barroco y se construyó con una estructura cerrada, al contrario del resto de puentes de Venecia, para evitar la fuga de los prisioneros. Pero ¿por qué se le llama el Puente de los Suspiros? Te cuento un poco del origen del nombre. Cuando se finalizó la construcción del puente, aún no tenía ningún nombre asignado. Hubo que esperar hasta el siglo XIX
cuando Venecia comenzó a ser frecuentada por los viajeros románticos del norte de Europa para que el puente fuera bautizado. Según cuenta la leyenda, fue el poeta Lord Byron el que acuñó el nombre de Puente de los Suspiros, haciendo referencia a los presos que eran juzgados en el Palacio Ducal y conducidos a las prisiones, y que al pasar por el puente suspiraban porque no volverían a ver la luz del sol en mucho tiempo. Y ahora nuestro recorrido seguirá por la Plaza de San Marcos. La Plaza de San Marcos se encuentra en el corazón de Venecia. En ella se encuentran los edificios más representativos de la ciudad. Napoleón la definió como el salón más bello de Europa. En la Plaza de San Marcos se encuentran ubicados algunos de los edificios más importantes de la ciudad, como la Catedral de San Marcos, el Campanario o el Palacio Ducal. En el Palacio Ducale, para visitarlo se puede reservar la entrada por internet, y una visita que es obligatorio es por los itinerarios secretos, donde antiguamente se celebraban juicios, se torturaban a los presos y donde se encarcelaba a la gente, siempre en la más estricta intimidad y fuera de la vista de los venecianos. Ahí es donde el famoso Casanova pasó una buena temporada. Y te cuento un poco de la historia de por qué es el aventurero de todos los tiempos. Giacomo Casanova era un hombre que no podía estar encerrado y se las ingenió para transformar un barrote de hierro en una pala con la que durante varios meses cavó un túnel. Por desgracia, los carceleros sospecharon de él y lo cambiaron de celda. Era evidente que lo observaban y para que no le descubrieran, convenció al preso de la celda contigua para que cavara el túnel. Se fugaron juntos la noche de Todos los Santos de 1756 y la fama de mayor aventurero de todos los tiempos se convirtió en leyenda. Y una de las actividades que tienes que realizar en tu visita por la ciudad más bonita del mundo es subir al campanario de San Marcos. Vale la pena invertir 10 euros para obtener unas hermosas vistas. Siempre y cuando el cielo esté despejado, nosotros tuvimos mucha suerte y nos encantó.
La torre tiene una altura de 98.6 metros y la torre que observamos al día de hoy es una reconstrucción del año 1912. Y no podemos negar que la gastronomía italiana es nuestra debilidad, y obviamente Venecia no iba a ser menos en este tema. Numerosos restaurantes repartidos por toda la ciudad hacen las delicias de los amantes de esta gastronomía, exquisitas pastas, helados y dulces. Y olvídate de ese mito que dice que Venecia es una ciudad cara para comer. Todo depende del lugar donde tú elijas para hacerlo. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video. ¡A la próxima!